buenas noches, un placer saludarlos, El Salvador. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche conversaremos con dos representantes de diferentes sindicatos en nuestro país, pero muy importantes. Hablaremos de las probables reformas al sistema de pensiones, y es que este tema no camina al interior de la Asamblea Legislativa. Hoy se está articulando la propuesta por parte del ministro de Hacienda en que esto podría ser de carácter público, la estatización de las pensiones en nuestro país. Hablaremos de la ley de responsabilidad fiscal, por supuesto, el escalafón en diferentes instituciones y la aprobación del presupuesto general de la Nación, el ejercicio fiscal 2017. Sobre estos temas conversaremos con nuestros invitados de esta noche. Antes le planteamos la pregunta para que usted sea parte integral de la entrevista 8 en punto. Estaremos conversando en segundos con el señor Carlos Martínez, quien es representante de Citrama. También conversaremos con el caballero Mario Montes, quien es representante de AGPIN. Le planteamos la pregunta para que usted nos acompañe. Dice así: ¿está de acuerdo en estatizar el sistema de pensiones y así abandonar el sistema privado que en la actualidad es administrado por las AFP? Un 31% manifiesta que sí, un 56% que no, un 13% que se debe de evaluar de 130 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. El Salvador. Nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida al señor Carlos Martínez, representante de Citrama. Carlos, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos a 8 en punto. Bueno, gracias por la oportunidad de dirigirnos a la importante audiencia que tiene este canal y dar la opinión, pues, como representante de los trabajadores, especialmente del Ministerio de Hacienda, porque Citrama es del Ministerio de Hacienda. Y claro, será un placer compartir este set. Carlos, el placer es nuestro de tenerlos esta noche acá y poder desde otra perspectiva conocer cuál es la valoración de los empleados a los cuales usted dignamente representa por medio de Citrama, este sindicato del Ministerio de Hacienda. Diferentes tópicos, uno de ellos por supuesto es el tema de pensiones. Con gusto en estudio también le damos la bienvenida al señor Mario Montes, representante de AGPIN. Don Mario, muy buenas noches, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitar al programa 8 en punto, porque realmente es primera vez que les va a escuchar a los trabajadores sobre este tema tan importante que es el tema de las pensiones. Nuestro único compromiso, don Mario, don Carlos, amigos televidentes, es con El Salvador. Correcto. Y acá todo mundo tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Iniciamos, por supuesto, con el tradicional collage producción Acompáñeme, que ha articulado como punto de partida de los tópicos y de los temas más relevantes en este país y que se han suscrito en la madera de muchos rotativos. Me desplazo, arrancamos, dice así: Medardo González, ministro de Hacienda, habla de estatizar el sistema de pensiones y estoy de acuerdo, ha dicho el secretario del FMLN. Sánchez Serén reitera llamado a reformar la ley de pensiones en este país. El gobierno recolectó menos de lo esperado, aún con las reformas implementadas. El presupuesto 2017 no resuelve el problema fiscal. Y FESI critica el presupuesto del 2017. Insolvencia fiscal podría causar grave crisis económica, según ha dicho el Banco Mundial. O se logra un acuerdo o se llegará a una verdadera crisis fiscal. El gobierno se reunirá con el Fondo Monetario Internacional y el BID en los Estados Unidos. Sindicatos, el gobierno frena la formalidad en nuestro país. Denuncian en Fiscalía a ministra de Salud por violar 2 leyes. Vendedores informales en nuestro país se manifiestan. Nos incorporamos, señores. Inicio con usted, Mario Montes. ¿Cuál es su opinión con relación, vamos a iniciar cronológicamente, acerca de los hechos de los que se han vertido últimamente con relación a las reformas al sistema de pensiones? Hemos tenido en esta tribuna de entrevista a diferentes representantes de varias instituciones, uno de ellos, por supuesto, de las AFP contra DEFOT.
es otra de las instituciones de las cuales nosotros hemos tenido, pero también diferentes tanques de pensamiento y todos al unísono no están como muy de acuerdo con este sistema mixto que hoy por hoy no retira del tapete el gobierno al interior de la Asamblea Legislativa. Don Mario, desde la perspectiva de AGEPIN, ¿cuál es su valoración? Bueno, realmente AGEPIN, desde que nació el INPEP, fue pionero de la creación de este sistema de pensiones y participó en el fortalecimiento de este sistema. Cuando en el 98 se privatizaron las pensiones, AGEPIN fue la única organización que se opuso en aquel momento, ya que la mayoría de empleados públicos no estaban organizados y por lo tanto no se manifestaron sobre el tema. AGEPIN se opuso en aquel entonces bajo el cambio de sistema. Sí. De estatal a privado. Se opuso, porque dijo, con el lema, me quedo con el IPEP, ¿verdad? Por mi seguridad me quedo con el IPEP. Con ese lema AGEPIN se opuso. Durante todo este tiempo AGEPIN ha estado oponiéndose a todo este sistema porque nace el sistema y a partir de ahí nacen un montón de reformas que vienen todas en contra de la clase trabajadora. Por lo tanto, como AGEPIN siempre se dijo, no AFP en El Salvador, porque es un modelo chileno que viene realmente ya en crisis. ¿Por qué decimos esto? Porque las AFP entran en vigencia en el 98. Ya para el 2001 ya se habían terminado la reserva. Don Mario, debo de preguntarle porque obviamente usted trae a colación que en su momento se opusieron en el 98 a un cambio de sistema donde iba a pasar a manos privadas. Sí. Debo de hacerle la pregunta concreta. ¿Estaba quebrado el sistema de pensiones que manejaba el INPEP, entre otras instituciones, en el 98? No, para AGEPIN no estaba quebrado. Lo hicieron quebrar porque ya venían desde el 90 con la idea de privatizar las pensiones. El INPEP no estaba quebrado, ni el Seguro Social. ¿Cuál fue en materia de ahorro de pensiones? ¿Cuál fue el móvil que propició al partido Arena? Porque hay que hablar con nombre y apellido, claro, y hay que ser honrado, a cambiar a un sistema a manos privadas donde iban a tener una ganancia al margen de la rentabilidad que les podrían trasladar a los pensionados o futuros pensionados de un 36%, ganancias que ciertamente muchas personas me han dicho acá, ¿qué empresa en el mundo o qué salvadoreño no quisiera tener ganancias mensualmente, indistintamente, solo por administrarla? Y que ese es el punto. Solo por administrar el dinero de los trabajadores cobran, primero. Segundo, la porcentualidad de utilidad que va para la cuenta individual del trabajador no es, uno revisa su libreta y ahí no hay rentabilidad. Ahí aparece un 0.0001 de centavos de utilidad. Eso, o sea, es risible para la clase trabajadora. Realmente es un sistema que no va a beneficiar ya cuando se tiene la categoría de pensionado. Nosotros tenemos claridad que se perdió la previsión social al nacer las AFP en El Salvador. Tenemos la claridad de que ya no hay pensiones vitalicias. Eso se termina también, porque al terminarse el ahorro individual de cada trabajador, ahí se le calcula hasta la edad. Hay compañeros que están preocupados, que le han dicho, bueno, usted al cumplir sus 70 años, hasta ahí llega su pensión. Okay. Y eso es un problema de cómo garantizarle la vida digna a un trabajador. Ok, don Mario, ya vamos a hablar más adelante desde las críticas que se articularon a un sistema y qué es lo que ha sucedido desde el 2009 para acá, luego cuando correcto. Se da la alternancia del Partido Arena al FMLN. Carlos Martínez de Citrama, desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, que representa usted en esta gremial a tan dignos trabajadores, ¿cuál es su valoración con relación a un sistema mixto que hoy por hoy no se retira del tapete y que el gobierno sigue defendiendo? Bueno, buenas noches. Citrama, el sindicato del Ministerio de Hacienda, aglutinado también en la Coordinadora Sindical Salvadoreña, que también somos un grupo
grande pues que hacemos fuerza en estos momentos, y fuimos uno de los que presentamos ya una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Hablar del sistema mixto que presenta el gobierno, en particular no compartimos esa parte, no compartimos esa reforma debido a que solo lleva un único objetivo, es lograr a estabilizar un poco la parte económica, la caja fiscal. Desde un punto de vista fiscal está desarrollado la reforma, es resolver un poco el problema, es apaciguarlo. Pero la verdadera reforma estructural para un sistema de pensiones como el nuestro, que ya tiene síntomas gravísimos de estar en quiebra, a eso no le están apostando. ¿Está en quiebra el actual sistema? Para mí sí. Las AFP han manifestado, Carlos, que no está en quiebra. Simple y sencillamente que el gobierno les devuelva lo que han tomado y que paguen lo correspondiente que la Sala de lo Constitucional les ha determinado en base al interés, y que todo sigue igual, no tienen ningún problema. ¿Cree usted que están en quiebra? Las AFP es un negocio, y creo que a partir de ahí es la óptica principal de ellos que sí no están en quiebra. Y si yo fuera economista en ese sentido y del lado de ellos, yo estuviera de acuerdo, pues, porque son 110 millones al año que recogen como sin afectarse. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir con estas palabras que los entendemos los trabajadores, es que sin despeinarse, ellos reciben 110 millones de dólares y vamos a lo que decía el compañero Mario. En nuestro estado de cuenta dice que tenemos una rentabilidad, y una rentabilidad presunta, porque no es aplicada y no es capitalizable al ahorro que uno tiene, sino que presume uno que ahí tiene una futura ganancia de aquí a 30 o a los 60 años de edad, a los hombres, 55 las mujeres. Creo que eso es un error. Por lo tanto, para los trabajadores sí está quebrado. El problema es que algunos compañeros defienden ese sistema debido a sus propios intereses, podría ser, ¿verdad? Nosotros sí estamos hablando de una estatización, pero con dignidad, y que los trabajadores seamos punto importante, o sea, que estemos en un consejo administrativo. ¿Usted sí estaría de acuerdo, Carlos, bajo la institución a la cual dignamente representa, Citrama, de que sean estatizados los fondos de pensiones? Fíjate que sí, nosotros hemos hecho una consulta, estuvimos con vendedores por cuenta propia, o sea, vendedores que han sido despreciados por el sistema capitalista neoliberal en este país, y que los han tirado a la calle. Que ¿El han sistema andado, privado? Claro. Entonces, el sistema privado los ha abandonado, los ha tirado. Si aquí, aunque nos venga a prometer un buen político 10,000 o 100,000 empleos, no resuelve si en la calle hay más de 2.800.000 personas como trabajadores independientes. O sea, aquí es difícil que me venga a decir que vamos a generar más inversión. La mejor inversión es que inviertan en educación, en salud, y que a estas personas se les dé una oportunidad de estar en un sistema de ahorro como el que nosotros estamos planteando. Entonces, por eso yo decía que para los trabajadores sí está quebrado, porque 2.800.000 y algo personas, ¿dónde están? Aquí apenas hay 335,000 aproximadamente personas que están cotizando, de 600 y algo que están activos, y de 1.800.000 afiliados. O sea, esa gente, ¿dónde está? Empezó a cotizar 2 veces, 3 veces, 1 año, 2 años, 5 años, y de ahí se perdieron, porque el mismo sistema económico los ha abandonado, los ha despreciado, y allá los tiene como vendedores, les llaman ambulantes, les llaman vendedores informales, les llaman. No, la verdad es gente que se está ganando la vida de esa manera, y a ellos hay que darles la oportunidad, lo mismo que nuestros hermanos han decidido viajar, que ahora viven en riesgo por la nueva administración de Estados Unidos, pero están allá de mojado. También a ellos habría que brindarles una oportunidad en un sistema como el que la coordinadora sindical, y que especialmente Citrama, al sindicato que yo represento, ha planteado una propuesta, y eso se lo hemos hecho del conocimiento de FUSADES, porque estuvimos en un comité. Lo sabe Contradefot también nuestra opinión, nuestro punto de vista, lo sabe la fracción del FMLN, lo sabe la fracción de Arena, lo saben los políticos, porque a ellos les fuimos a dar una propuesta, que es esta propuesta que incluso se la puedo dejar. Esta propuesta donde hemos planteado, y ahí está la filosofía que la coordinadora sindical y
que Citrama ha manifestado. Ahí también está EPIN en ese esfuerzo incluso. ¿Usted estaría de acuerdo, ahorita leyendo en esta propuesta rápidamente, recojo donde ustedes dicen que el artículo 50 de la Constitución habla sobre la seguridad social? Muchos dicen, mire, si la solución está bien fácil, en el artículo 50 y siguientes, donde habla del Banco de los Trabajadores, donde los trabajadores deberían de manejar estos fondos de pensiones y no personas privadas, que hubiera representación de los trabajadores para verificar cómo se van a invertir estos fondos, en qué elementos. Por ejemplo, se me viene a la mente, por mencionar uno, la ampliación del aeropuerto internacional, la generación de energía en nuestro país, la ampliación de la 5 de noviembre del Chaparral, el Citrans, entre otros. ¿Usted está de acuerdo en eso? La verdad que sí, el dinero tampoco lo vamos a recoger y lo vamos a meter bajo la almohada o cualquier otro, no, el dinero hay que invertirlo. Por eso, y decía, y yo quiero reforzar algo que se decía del sistema anterior. El sistema no estaba quebrado. El problema es que la corrupción desvió los dineros para otro lado. Mucha gente y muchos empresarios, y aquí hay que ser sinceros también, son empresarios a costa del dinero del pueblo salvadoreño. Son dueños de las arenas del mar a costa del dinero del pueblo salvadoreño, del IVA, de la renta y de otros impuestos que han existido y que no han pagado. Y de lo que se han robado a través de licitaciones, a través de cualquier prebenda que han hecho. El INPEP, ese fue uno. Por eso, cuando dicen el sistema de reparto, yo les digo que sí era un sistema de reparto. ¿Por qué? Porque se repartieron el dinero. Y a la gente la dejaron sin nada. Al final el Estado tiene que cubrir esa carga, sí, y es su obligación, porque así lo dice la Constitución. Y tiene que hacerlo, Ok, Mario, voy con usted porque usted quería participar luego de los conceptos que ha emitido don Carlos Martínez, por favor. Claro, el INPEP tenía una inversión que estaba garantizando y era muy loable para los trabajadores, porque se le permitía los préstamos hipotecarios, los préstamos personales. Eso le ayudó a muchos trabajadores a que adquirieran sus viviendas y con porcentajes más bajos. Pero ¿qué pasó? La banca, al ser privatizada, dijo al INPEP no le corresponde hacer créditos hipotecarios, le corresponde a los bancos. Quítenle eso al INPEP. Ese era un derecho que se había ganado, se había conquistado y se lo quitaron, como dicen, de un plumazo. ¿Le correspondía a los bancos porque ya estaban en manos de privados? Por supuesto, pero el INPEP estaba haciendo créditos hipotecarios y la mayoría de empleados públicos adquiríamos las viviendas a través del INPEP, con intereses más bajos que lo que ofreció después la banca. Una de las preguntas que le trasladé a Carlos Martínez, y se la traslado a usted porque él ya abiertamente se adelantó y dijo, nosotros sí estaríamos de acuerdo en que este sistema pase a manos del Estado, se estatice. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo también? Sí, es la propuesta que nosotros ¿Que regrese a sus orígenes como el INPEP? Así es, estamos de acuerdo, que se estabilice y que esta autónoma tenga la capacidad de administrar, porque el dinero es de los trabajadores. Estamos hablando de ahorro de los trabajadores, no de los empresarios. Ellos solo han venido a administrarnos el dinero y nos cobran por administrar ese dinero, pero el dinero es de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no los trabajadores administrarlo? Y ahí en ese documento que le ha entregado Carlos le establecemos que el 50% de la junta directiva de una autónoma debe ser de trabajadores, un 25% de empresa privada y un 25% de funcionarios del Estado. Ahora, para complementar y coadyuvar el esfuerzo de un sistema totalmente digno para la clase trabajadora. Ahora, ¿qué pasaría, tanto Mario como Carlos, amigos televidentes, qué pasaría, luego voy con usted, con relación a lo que el Estado le debe a los trabajadores y que año con año no ha venido pagándosele ni tampoco lo ha venido considerando en el proyecto de presupuesto general de la Nación? Muchos tienen temor en el sentido de que, mire, va a pasar a manos del Estado. Bueno, entonces esto prácticamente sería borrón y cuenta nueva. En todo caso, el Estado está obligado. Y el mismo diseño de este sistema de AFP, que para nosotros es perverso, establece que cuando se termina la cuenta de ahorro individual de los trabajadores pasa a manos del Estado. O sea, no... siempre, solo que con una pensión mínima, pero se pasa. Ok, don Mario, aguánteme un ratito, me están pidiendo pausa, regreso con claro, ustedes, sí. Luego de una pausa comercial, volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, y bueno, déjeme recomendarle a uno de los tantos patrocinadores que 8 en Punto tiene el inmenso privilegio de contar en este segmento. Greenflex promueve la movilidad y la flexibilidad de tus articulaciones y las de toda tu familia. Ese es el mejor consejo que le podemos dar. Regresamos, aquí vamos de nuevo. Don Mario Montes, estábamos hablando si lo que el Estado le debe a los particulares, a los cotizantes, quedaba en borrón y cuenta nueva. No. Por favor. Ese dinero es de los trabajadores. Y al ingresar a esta nueva institución autónoma, todo ese dinero siempre hay que cobrarlo, porque es bajo ese sistema que se ha adquirido. ¿Ya? Y cada año va creciendo el porcentaje. Pues ya hay de un 30 se pasó a un 45% del dinero que se puede accesar, ¿verdad? Del dinero de los trabajadores que está dentro de una AFP. De igual forma, las AFP lo hubiesen invertido y que estaban mucho jugando por quererlo invertir internacionalmente, ¿verdad? En bolsas de ¿Usted estaría de acuerdo en eso? No estaría de acuerdo. ¿Por qué, porque hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo. Ahora, y sobre ciertas operaciones que traigan mayor certidumbre, por ejemplo, bueno, las AFP están invirtiendo ya en el aeropuerto de Honduras, por ejemplo. ¿Qué pasaría si invirtieran en el aeropuerto de El Salvador, en la creación de calles con peaje para recuperar esta inversión, en la generación de energía, como las acciones de la GeoEnel, por ejemplo, en el Green Power, ejemplo, la INE, que se está articulando todo este tipo de propuestas? ¿Usted estaría de acuerdo? No, porque realmente estamos reproduciendo un sistema que para nosotros es enemigo de los trabajadores, que se llama neoliberalismo. Y en el estar concesionando, el estar privatizando, eso significa que los trabajadores tenemos menos estabilidad laboral. Porque se habla de una flexibilidad laboral, en donde el trabajador ya no cotiza, donde el trabajador se le paga por sus 2, 3 o 4 horas, pero sin ninguna previsión social. Ahora, se tendría mayor rentabilidad, don Mario, por lo que se está generando. Todos esos millones que don Carlos me dijo anteriormente, mire, eso es lo que se ha llevado las AFP, es lo que tendrían los trabajadores por la generación de rentabilidad. Creo que hay inversiones como trabajadores, por ejemplo, las viviendas dignas, o se necesitan viviendas dignas en El Salvador, y no lo hay. Las constructoras actualmente, hay constructoras denunciadas que construyen y entregan casas mal pactadas y todo eso. Entonces creemos nosotros que sí, los trabajadores necesitamos dignificar nuestra clase trabajadora y por supuesto teniendo ese ahorro de trabajadores que es para pensiones, que lo sabemos que es para pensiones, pero también para inversiones sociales para la misma clase trabajadora, para el mismo pueblo salvadoreño. Okay. Para ahí donde nosotros sí le apostaríamos a inversiones con rentabilidad, pero no con mucho riesgo, porque eso significaría dejar a otra generación endeudada. Ok, a diferencia de don Carlos, me manifestaba que él sí estaba de acuerdo con este tipo de inversiones. De hecho, hay pólizas contra la devaluación de la moneda, en el caso del dólar, por ejemplo. Pero hasta este momento, Carlos, no se está ponderando dentro de la Reserva Federal de los Estados Unidos un aumento de intereses, que es interesante. Sí. Y esto es interesante por cuanto don Mario hablaba de certidumbre, de no generar ningún tipo de inversiones que podrían tener riesgo, pero ciertamente ya tenemos un riesgo ante lo que pueda darse en un desenlace de ciertas políticas. Voy a mezclar varios conceptos que son interesantes y que van de la mano con las políticas de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Muchos connacionales que se apostaba aquel nicho, que ellos pudieran seguir cotizando desde el extranjero, muy probablemente ya no lo van a poder hacer y va a ser otro talón de Aquiles para el sistema de pensiones. Por favor. Este es un tema económico, financiero y todo, pero vamos a ver. Primeramente, inicio diciendo que los ahorros de los trabajadores debe ser bien invertido. Si hay que invertirlo en carreteras en el país, que es interesante también porque eso genera rentabilidad, e invertirlo en el aeropuerto, e incluso también en la inversión extranjera, pero esto hay que ponerle llave. Esto implica que en nuestra propuesta
la creación de un equipo técnico para que vea el costo-beneficio de la inversión a la cual nos vamos a someter. Pero aún estamos más peor ahora. En este momento, el 85% de los ahorros de los trabajadores está invertido en el Estado, que no nos pagan casi nada. O sea, y esto ha sido por mandato de ley, no ha sido negociado. Imagínese en qué parte del sistema bancario dice que usted va a elegir cuánto le van a cobrar cuando usted va a hacer un préstamo. No, es una tasa que le imponen, y si la quiere, si usted acepta, pues se lo dan, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Igual que un prestamista, te presta el 20 mensualmente y usted, usurero. Aquí no, aquí nos agarraron el dinero y con otros pactaron cuánto nos van a pagar. Y ahí es donde va un reclamo, digamos, a las AFP. No defendieron, como hombres y mujeres, correctos y correctas, el dinero de nosotros. Se lo entregaron tan fácil, por mandato de ley, al Estado. Hicieron un fideicomiso donde hubo una gran fuga de plata para pagar deuda. Eso fue incorrecto. Hasta hoy salen defendiendo, claro, su negocio, ¿no? Pero no nos están defendiendo de nosotros. No. Eso sí que quede claro, no nos están defendiendo a los trabajadores. Están defendiendo su rentabilidad de 110 millones de dólares. Con respecto a la deuda que el Estado actualmente tiene con los trabajadores, sí la puede pagar. Y debe de pagarla, porque el dinero es nuestro, ya lo decía Mario. Y el Estado puede aportar, y eso constitucionalmente lo puede hacer, y nosotros ya más o menos hemos barajeado el presupuesto. A través de la pensión mínima, actualmente se gasta 145 millones de dólares. En intereses por esos certificados de inversión previsional gasta aproximadamente 200 millones de dólares. Y la reserva a la cual está obligado son 72 millones de dólares. Aproximadamente sale 400 millones de dólares. Esto es lo que debe de aportar el Estado en nuestra propuesta a la hora de crear un instituto autónomo de previsión, donde los trabajadores sean los representantes de eso. O sea, claro que se puede, claro que podemos innovar. Un país pequeño como El Salvador, hay trabajadores capacitados también para administrar su dinero. Hay gente que puede hacerlo. Creo que eso es lo que tienen que abrir los ojos en este momento los partidos políticos. La verdad, tienen que abrir los ojos. No empezar a hacer el negocio entre ellos, que mira, yo te doy tantos artículos, vos me das esto, y se reparten la sandía. Creo que ha llegado el momento de decirle a la clase política que se ponga al servicio del pueblo salvadoreño, de los trabajadores que tenemos allá, que los despreciamos diciéndole que son ambulantes. Son personas que andan buscando cómo comer. Ok, vamos a hacer otra pausa, ya regresamos desarrollando estos temas que hemos esta noche planteado para que usted nos acompañe, y nuestros invitados, por supuesto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, El Salvador, muchísimas gracias, aquí vamos de nuevo. Carlos, me quedé pendiente con usted, antes de la pausa comercial. Usted se refería al fideicomiso del sistema previsional, el FOP. Sin embargo, la imposición de bonos en el exterior se empezó desde la administración del expresidente Francisco Flores, en su momento procesado, hoy por hoy también por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, luego se articula ante no tener los votos del FMLN en su momento en la administración del expresidente Elías Antonio Saca a lo que conocemos como el fideicomiso del sistema de pensiones. Y ahí es donde inicia toda esta dinámica de la cual usted se ha referido. ¿Cuál es su percepción de todo esto? Porque vemos ahora también al expresidente Elías Antonio Saca procesado por enriquecimiento ilícito, cuando en su momento se le advirtió que el fideicomiso era inconstitucional. ¿Su opinión? Con los casos que han sido procesados, tanto el expresidente Francisco Flores y el actual también que está allá en Mariona, el expresidente Saca, eso ha significado... Bueno, y el señor Funes también. Ya, el señor Funes. Que también siguió agarrando plata del fideicomiso. En la misma línea, es que todos al llegar, voy a decirlo así, que vieron el poder y se lucraron de ello. Entonces, eso significa, y la gente tiene ya un concepto, que la clase política está fracasada administrativamente. Llegó a tomar los bienes del pueblo salvadoreño para su propio beneficio, hacer dinero, conquistar su finca.
Entonces a eso llegaron. Y a los trabajadores ahí nos dejaron en desventaja. Crearon el fideicomiso. Francisco Flores empezó a emitir deuda, eurobonos, deuda para pagar su misma deuda, la misma deuda. Después, para no ir a la asamblea, ir a pedir permiso a cada momento, crearon el fideicomiso. Desde ahí empezó a quebrarse aún más el sistema. O sea, por eso hablo de que el sistema está quebrado. Agarrar dinero sin el permiso de Mario, sin el permiso de usted, sin mi permiso. ¿Y eso qué se llama? No, eso es una mala administración, claro. Y si están procesados es por algo. El señor Funes igual está procesado es por algo, ¿sabes? Y si no se hubiese oído huir. No es tanto porque lo iban a matar o por cualquier cosa. La verdad es que el que nada debe, nada teme, pues. Y aquí ha quedado en evidencia ante los trabajadores, ante el pueblo salvadoreño, que han sido malos administradores. Por eso también llamamos a la administración actual que si hay que hacer algo, hoy es el momento, y que lo hagamos con responsabilidad y con transparencia, a la par de los trabajadores. No a la par del mercantilismo, no a la par de los intereses de los poderosos, nada de eso. En este momento, a la par de los trabajadores. Ok, le pregunto antes de dar paso a don Mario, ¿cuál es su opinión? En el presupuesto general de la Nación se consigna una partida presupuestaria luego de que todos los partidos políticos, y esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención, Carlos, Mario, porque ustedes están tutelando los intereses de los trabajadores, a contrario sensum de los políticos que vemos hoy por hoy procesados por enriquecimiento ilícito. Todos los partidos políticos que me han acompañado acá, tanto en elecciones y que todos me juran por su madre que no van a subir los impuestos, al igual que ese mismo ejemplo donde ustedes están sentados, me han acompañado todos los partidos políticos y me decían, está desfinanciado el presupuesto, no lo vamos a aprobar, no se somete a conocimiento del escalafón, no se implementa dentro de este rubro la partida presupuestaria para las AFP, y luego se le pone una cantidad simbólica de $1,000 y todos votaron. ¿Cuál es su opinión de esto? Primeramente, ahí lo que se puede ver es un irrespeto a los trabajadores. O sea, es así, es un irrespeto. O sea, nos están diciendo que nosotros los trabajadores solo somos maquinaria de producir, de hacer riqueza, y que no somos personas pensantes. Yo creo que eso es una ofensa. Por eso hago un llamado en ese aspecto a la clase política que dejen de estar buscando hacer cuotas partidarias dentro del poder para resolver un problema económico. En este momento, para el tema de pensiones, lo primero que deben de estar haciendo es la alianza con los trabajadores para decir, esta es la solución. Y nosotros ya se la planteamos, Citrama ya le planteó la solución a este sistema de pensiones. Ok, claro. Voy con usted, Mario, también sobre este tema. ¿Su opinión? Bueno, nosotros hemos dicho que la ley SAP es una ley que debe de derogarse. Debe de derogarse. No estamos pidiéndole reformas. Estamos diciendo crear un sistema que realmente responda a los intereses de los trabajadores. Definitivamente, a través de una autónoma es que se debe establecer la rectoría de un sistema de pensiones y que, por supuesto, se respete todo un proceso en el cual los trabajadores no seamos los afectados. Nosotros vamos a seguir diciendo, y lo dijimos cuando el señor ministro de Hacienda dijo, hay que nacionalizar las pensiones. Nosotros decimos, le tomamos la palabra al señor ministro de Hacienda sobre este punto, pero no sobre aumentarle el IVA, porque él aumentó sobre eso, argumentó sobre eso, y de otros dijimos no. ¿Ustedes no están de acuerdo? No estamos de acuerdo en los puntos, no, definitivamente de 13 no. a 15 puntos. Claro que no, porque acuérdense que es, pero bueno, es que allí sale un matutino que allá anda el señor ministro de Hacienda en Washington, pero aquí nosotros como trabajadores hemos dicho que no vamos a responder a que el BID venga a dictarle las políticas económicas a este país, aunque el sistema neoliberal así lo permite. Nosotros decimos que debe haber un cambio dentro de el sistema de producción, de cómo aquí se privatizan las ganancias y se sociabilizan las pérdidas. Eso es lo que pasa en El Salvador, y entonces nosotros decimos, no, eso no puede seguir así. Ahora, yo deseo preguntarle a usted, Mario, porque prácticamente Carlos destapa este tema cuando hablamos del fideicomiso.
¿cuál es su opinión? Y ya voy con usted porque obviamente usted trabaja dentro de la cosa pública del Estado, el erario público, las finanzas que se manejan en el Ministerio de Hacienda. Y es que el partido de turno, Carlos, Mario, amigos televidentes, desde el 2009 para atrás, criticó ampliamente el tema del fideicomiso, del sistema de pensiones. Lo criticó. De hecho, en la Asamblea Legislativa, en la administración del expresidente Elías Antonio Saca, dijo que había sido inconsulto, que habían negociaciones oscuras debajo de la mesa y que no se podía estar jugando con el futuro de los trabajadores. Lo que a mí me ha llamado la atención, y de la misma forma en que hice la pregunta cuando el Partido Arena privatizó las pensiones, y usted me dice, no estaba quebrado, de la misma forma deseo hacer esta pregunta. Mario, Carlos, ¿cómo es que en el 2009 llega el partido FMLN con la administración del señor Mauricio Funes y siguen sacando plata del fideicomiso? No decían que era inconstitucional, no decían que era ilegal. ¿Cuál es su percepción de eso? Claro, definitivamente nosotros hemos dicho que llegar un partido de izquierda al gobierno central y seguir administrando bajo la misma sistema de lo que es el neoliberalismo es difícil de entender dónde están los principios, las luchas con las que se inició realmente la guerra en El Salvador. Y por eso nosotros dijimos, a 25 años después de los acuerdos de paz, lo que vino a profundizarse en El Salvador fue el neoliberalismo. Porque a partir del 89 aquí todo fue privatizar, privatizar y privatizar. Como ya no había una fuerza beligerante, como ya no había una oposición, el partido en el poder asumió los tres poderes del Estado, tenía la Asamblea, el control de la Asamblea, el Ejecutivo y el Judicial, y tenían las puertas abiertas para privatizar todo lo que se les antojó. Ok, voy con usted, Carlos. ¿Cuál es su percepción de esto? Porque ciertamente he escuchado representantes del FMLN y me dicen, Arena es el que quebró el sistema. Sin embargo, a preguntas de su servidor, que a título personal nunca he recibido una respuesta que a satisfacción podemos decir venga a resolver muchas dudas que los amigos televidentes me trasladan a mí, perfecto, pero ¿por qué usted no enmendó en el 2009 cuando asume el Ejecutivo, ya que hay que decirlo con nombre y apellido? Usted, aritméticamente hablando, no necesitaba los votos del Partido Arena. Quiere decir que si el tema ha venido a tal grado hoy por hoy que siguen prestando plata para sacar adelante a los pensionados del ITFA, por ejemplo, y que se ha ido haciendo tan grande la deuda, obviamente ustedes ofrecieron resolver, y sin los votos del Partido Arena, este problema en el 2009. Ellos prometieron hacer reformas al sistema de pensiones. Yo lo que podría decir al respecto es que les faltó valentía para profundizar esto. Y empezaron a sacar dinero y una vez tuve la oportunidad de decirle al ministro de Hacienda y le dije que en este momento la solución era no tomar dinero de los trabajadores, sin el permiso de los trabajadores. Y al final pues se continúa haciendo. Hasta hacer una reforma el año pasado, que eso era profundizar más de lo que estaba. Esto, lo primero que debe hacerse respecto al sistema anterior y todos los dineros prestados, lo primero que debe hacer en el gobierno en turno es sacar a la luz todo el dinero que se robaron, cobrarle a los que deben, porque aquí el problema es que la crisis que está no es tanto por el sistema de pensiones, es también por el dinero que desviaron para inversión que dizque lo trajeron, para los acuerdos de paz. La comunidad internacional empezó a donar, le empezó a decir también al Estado, aquí te presto, y ahí, pero no lo invirtieron a favor del pueblo salvadoreño. Es ahí donde empezó a crecer la banca, empezó a crecer los negocios privados. Ellos gobernaban y también dueños del capital. Pues. Pero ellos manejaban un eslogan, gobernando con la gente. No, eso es una falsa, eso es pensar gobernando con la gente. No, hombre, aquí no gobiernan con el pueblo, gobiernan el sistema económico para un sector.
los trabajadores somos menos escuchados. Lo que nos quieren utilizar es para ir a hacer barra, que les vayamos a apoyar ciertas políticas. Yo creo que eso ya debe de pasar de moda. Ya los trabajadores empezamos a generar ideas, no a estar acompañando políticas que vengan de donde vengan, pues. Carlos, me piden, Mario, amigos televidentes, otra pausa. Producción, regreso con usted. Volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. Seguimos conversando con dos amigos, representantes de diferentes sindicatos en nuestro país. Voy con usted, Carlos Martínez, de Citrama, sindicato del Ministerio de Hacienda. Usted está advirtiendo elementos muy importantes con relación a lo que se está dando, pero ¿cuál es su apreciación sobre este presupuesto? ¿Se le reduce a la cartera de salud? ¿Se le reduce a la cartera de educación? Sin embargo, se sigue hoy por hoy erogando cantidades económicas, incluso se plantea un préstamo para el Festival del Buen Vivir. Es más, se ha destinado una muy buena cantidad de dinero, 25 millones de dólares, un poco más o un poco menos, sobre el tema de las ONG, altamente cuestionadas en nuestro país. Sin embargo, no hay plata para honrar la deuda de los proveedores, no hay plata para pagar las pensiones, etcétera. Aquí lo que ha faltado es la prioridad, buscar la prioridad. Desde el presupuesto, ver qué es lo que más se necesita. Hablar de la reducción del presupuesto a salud, a misma educación, es empezar a limitarle los beneficios, los derechos del ciudadano. Es ahí donde los partidos políticos no han comprendido cuál es su función, que están ahí, que la gente votó, los llevó al poder para que gobernaran para la gente, que gobernaran para los que les dimos el voto. Al contrario, ellos ven como una oportunidad de negocio. Solo cuando se es campaña es que vienen a advertir que nos van a apoyar, que van a utilizar, que van a sacudir esto, que van a desaparecer la corrupción. Y no es cierto. Pero ¿por qué, Carlos, los partidos políticos, como usted lo señala, presentan tanta oposición a resoluciones de la Sala de la Constitucional? Por ejemplo, bajo la indemnización universal, que del 83 hasta el momento nunca la regularon, porque a usted lo echaban de donde usted trabajaba y se iba como llegó, sin nada. Luego viene entonces y le dice, regúleme eso, número uno. Número dos, páguemele a las AFP y a los cotizantes lo que verdaderamente se les tiene que pagar. ¿Por qué presentan tanta oposición los partidos políticos? Aquí los poderes del Estado, en este caso la Sala, les vino a corregir la plana. Les vino a corregir la plana en ese sentido. Y ahí considero que fue una falla para los políticos que estuvieron en su momento, a partir del 83 para acá, en no legislar a favor de los trabajadores. Como ellos tenían el poder, y tenían el poder económico, tenían el poder del Ejecutivo, o sea, ellos tenían un todo, y el pueblo salvadoreño no tenía nada, o sea, vivíamos de pedirles, y solo en campaña se acordaban de los pobres, y le dar cántaros, y le dar láminas, y le dar camisetas. Ahora yo creo que eso ya debe de pasar de moda. Para eso, la coordinadora sindical a través de Citrama ha planteado incluso para este instituto de previsión que la deuda política, la distribución de la deuda política que se le paga por cada voto válido a los partidos políticos, para mí eso es, ¿cómo decirle? Lo que tú estabas planteando, no hay para salud, no hay para esto, y porque para los políticos sí les voy a entregar 18 millones de dólares para que nos engañen en una campaña. O sea, ese dinero debería de ir para los trabajadores, al fondo de los trabajadores. Lo mismo los 110 millones que cobran las AFP. Debe ir para los trabajadores. Mario de Ajepín, ley de responsabilidad fiscal, se le ha venido solicitando, exigiendo, negociando una ley de responsabilidad fiscal donde el gobierno determine cuándo, cómo y a dónde invierte la plata de los salvadoreños. Bueno, preocupados por ese pacto, porque fue un pacto político, que fue en casa presidencial. Realmente, ¿por qué se le llamó ley de responsabilidad fiscal? Si mejor se hubiese llamado ley de responsabilidad fiscal para los trabajadores, porque en el articulado de ese documento solo viene, no hay dinero para los trabajadores, no hay para aumentos, no hay para nuevos contratos colectivos, no hay para el escalafón, no hay dinero para ninguna concesión para los trabajadores. Pero ahí en ese documento no dice ley
de lo que se ha venido hablando y hoy ya nadie habla, que es la parte de la evasión y la elusión de la empresa privada. Nadie lo menciona y esa debería ser, esa es una responsabilidad fiscal. Esa sí es una responsabilidad fiscal, pero no se tocó. Ahora, usted menciona, Mario, algo que es muy importante también, la ley del ejercicio público. ¿Por qué se oponen tanto cuando nosotros vemos plazas fantasmas, plazas cobra, que meten al cuñado, a la suegra, al hermano, al amante a trabajar, funcionarios? Si tuviéramos una ley de la función pública, además del escalafón, se determinaría por la meritocracia, realmente, como dijo una persona que anda huyendo hoy por hoy, realmente cuáles serían las ponderaciones para que el día de mañana Mario pueda venir y subir a un puesto diferente. ¿Por qué? Por antigüedad, por ponderaciones, por la instrucción notoria, etcétera. Sobre la ley de la función pública nosotros también nos oponemos. Y le voy a decir por qué. ¿Se oponen de eso? Sí. Okay. ¿Y por qué? Porque la ley de la función pública es un proyecto que está dentro de un documento que se llama Asocio para el Crecimiento. Es la Meta 6. O sea, también es una ley que no fue creada en El Salvador. Es una ley que viene dictada del exterior. Por eso nos oponemos, porque no es una ley que viene a beneficiar a la clase trabajadora, todo lo contrario, viene a crear una instancia que con la cultura que tenemos en El Salvador sería peor de lo que hoy se existe. Hoy hay departamentos, le llaman de recursos humanos en todos los ministerios e instituciones públicas y en los municipales. Con esa ley se viene a centralizar, a quien, y eso ya existe. Lo que pasa que en la ley de servicio civil no se aplica, pero eso ya existe. Ok, Mario, Carlos, amigos televidentes, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Mario Montes, representante de AEPIN. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Las puertas están abiertas de Canal 33 8 en punto para que en una nueva oportunidad hagamos las valoraciones. Depende cómo va avanzando las propuestas del sistema de pensiones. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Carlos Martínez, representante de Citrama, sindicato del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias, caballero, gracias por su tiempo. Estamos con las puertas abiertas también para ustedes. Les guste o no les guste a un montón de gente. Ahí le damos el documento, está muy bonito. Esperamos que nos llame para poder discutirlo claramente este documento, que lleva una riqueza. Y por supuesto vamos a estar pendientes de otras medidas que se puedan implementar y las vamos a venir a conocer el criterio de ustedes dos, que representan a los trabajadores en 8 puntos. Saludo, El Salvador, Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo y les presento, no se me levanten todavía, por favorcito, el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. Ustedes han visto a Dagoberto Gutiérrez todos los jueves. Dice así: está de acuerdo en estatizar el sistema de pensiones y así abandonar el sistema privado que en la actualidad es administrado por las AFP. Un 30 dice que sí, un 54 que no, un 16% que se debe realmente de seguir evaluando otro tipo de salidas. 169 votos. Hasta este momento siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación, se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.